Vivía en un trastero de 3 por 1,5 metros, comiendo frijoles fríos de una lata, cuando encontré el maletín que lo cambió todo. Mi nombre es Roger Endrís, y hace 6 meses lo tenía todo: una esposa hermosa, 2 hijos y un trabajo estable en el aserradero. Ahora estoy mirando $50,000 en efectivo y unas coordenadas hacia algún lugar en Montana. La nota decía: esto es solo dinero para el viaje. Pero lo que encontré allí me hizo darme cuenta de que toda mi vida había sido orquestada por alguien que jamás habría imaginado. ¿Quieres saber cómo un hombre pasa de tener cenas familiares los domingos a dormir en una camilla rodeado de muros de cemento? ¿Cómo alguien pierde a su esposa por culpa de su jefe, a sus hijos por mentiras, y su dignidad en un mundo que te patea más fuerte cuando ya estás en el suelo? Déjame contarte exactamente cómo ocurrió, porque el final de esta historia no es lo que crees. Mi esposa, Melanie, siempre decía que yo confiaba demasiado. Roger, me decía mientras removía su café en la mesa de la cocina, ¿crees que todos son tan honestos como tú? Algún día eso te va a morder. Curioso cómo la persona que te advierte sobre las serpientes puede ser la que esconde los colmillos. Vance Cramwell era más que mi jefe. Era el dueño de Cramwell Lumber Industries, el mayor empleador de Millbrook, Pensilvania. Su padre construyó ese imperio, y Vance lo heredó junto con el gusto por los trajes caros y por las esposas ajenas. Yo llevaba 18 años trabajando allí, dirigiendo a 40 hombres, manteniendo todo en marcha mientras Vance jugaba al golf y contaba dinero que jamás había ganado. Mi hijo Tommy acababa de entrar en el equipo de fútbol del instituto, 14 años y ya más alto que yo. Mi hija Grace tenía 11, y era más lista que sus 2 padres juntos. Al menos eso creía, porque en realidad tenía un padre y una actriz interpretando a una madre a cambio de dinero. Pero hay algo sobre tocar fondo. A veces, descubres cosas que estuvieron ocultas toda tu vida. A veces, un tío medio loco que apenas conocías te deja más que dinero. A veces te deja la verdad sobre por qué tu padre murió cuando tenías 5 años, y por qué ciertas personas se aseguraron de que nunca hicieras las preguntas correctas. Ese maletín que encontré lo había dejado allí mi tío Floyd antes de morir. Un veterano de Vietnam que se volvió extraño tras el accidente de mi padre en el aserradero. Se mudó a Montana, vivió como un ermitaño y solo venía una vez al año por acción de gracias. Todos decían que estaba paranoico, que estaba loco. Pero resulta que, cuando tienes razón en todo, la gente te llama loco, hasta el día en que descubren que eras el más cuerdo del lugar. El trastero aún olía al tabaco del antiguo inquilino. Era febrero en Pensilvania, y yo calentaba una lata de frijoles sobre un hornillo de camping que había comprado en una casa de empeños, el mismo lugar donde vendí mi anillo de bodas por $40. El anillo me costó $2,000. El matrimonio, todo lo demás. Pero cuando sostuve ese dinero en mis manos y leí la nota de Floyd diciendo que la muerte de mi padre no fue un accidente, comprendí algo importante. Melanie me había mandado un mensaje: vas a morir pobre y solo. Se equivocó en lo de pobre y también en lo de solo, cuando mis hijos supieron la verdad. Pero en una cosa sí tenía razón: el viejo Roger murió. El ingenuo que creía en el amor, la lealtad y el trabajo honesto. Ese hombre murió en un trastero, sosteniendo $50,000 y una carta que decía que todo lo que sabía era mentira. Las coordenadas que dejó Floyd apuntaban a un lugar en Montana del que jamás había oído hablar. A 1,600 kilómetros de Millbrook. A 1,600 kilómetros de la casa que solía tener, de la esposa que me traicionó, del jefe que me destruyó por diversión y dinero. 1,600 kilómetros que recorrer con nada más que preguntas, y una creciente sospecha de que la muerte de mi padre, mi matrimonio y toda mi vida estaban conectados por hilos que nunca había visto. Mi nombre es Roger Endrís. Tengo 42 años. Hace 6 meses no era nadie especial, un supervisor en un aserradero, con aserrín en el cabello y el orgullo de un día honesto de trabajo. Hoy voy a contarte cómo descubrí que mi tío pasó 40 años reuniendo pruebas de un asesinato. Que mi esposa fue puesta en mi vida como parte de una estafa que empezó antes de que yo naciera. Y que el hombre que me arrebató todo era el hijo del hombre que mató a mi padre.
Esta no es una historia sobre venganza. Es una historia sobre la verdad. Sobre cómo, a veces, Dios, el destino o lo que sea en lo que creas, te quita todo, para que finalmente veas lo que siempre estuvo oculto. Es la historia de un trastero en Pensilvania, una cabaña en Montana y 8 millones de dólares que jamás supe que existían. Pero, sobre todo, es la historia de cómo el peor día de tu vida puede llevarte a la salvación. Si eres lo bastante valiente para seguir el mapa de un muerto, y lo bastante loco para creer que la justicia puede esperar 40 años y aún así llegar justo cuando más la necesitas. Millbrook, Pensilvania, está a 60 kilómetros al noreste de Pittsburgh. Un pueblo donde todos saben tus asuntos antes que tú. 12.000 habitantes en un buen día. Todo construido alrededor de Cramwell Lumber Industries, como un cuerpo alrededor de su columna vertebral. El silbato del aserradero sonaba a las 7 de la mañana, al mediodía y a las 5 de la tarde. Podías ajustar tu reloj con él, y la mayoría lo hacía. Había escuchado ese silbato toda mi vida. Primero como niño, cuando mi padre trabajaba allí. Luego como adolescente, barriendo aserrín en los veranos. Y finalmente como adulto, dirigiendo toda la planta. 18 años le di a ese lugar. Empecé cargando camiones a los 24, llegué a supervisor a los 35. El aserrín nunca se quita del todo de la ropa, pero yo lo usaba como perfume. El trabajo honesto tiene su propio olor. A Melanie le encantaba eso de mí cuando nos conocimos. Huelo a madera recién cortada, solía decir, enterrando la cara en mi camisa de trabajo cuando llegaba a casa. Eso fue en la secundaria, cuando ella era Melanie Driscoll, capitana de las porristas, con cabello rubio miel y ojos que podían hacerte olvidar tu propio nombre. Yo era solo Roger, el chico que trabajaba los fines de semana en el aserradero y conducía un Chevy destartalado que necesitaba un silenciador nuevo. Nos casamos justo después de graduarnos. Sus padres pensaron que estaba conformándose, pero Melanie decía que me amaba, que quería una vida sencilla, construir algo real con alguien que supiera lo que significa el trabajo duro. La recepción de la boda fue en el salón de veteranos. Mi tío Floyd dio un brindis extraño sobre cuidarse de los lobos con piel de cordero. Todos se rieron nerviosos y culparon a sus días en Vietnam. Ahora entiendo que trataba de advertirme incluso entonces. Nuestra casa en la calle Maple no era gran cosa, pero la hicimos nuestra. 3 habitaciones, un baño, una cocina que necesitaba una reforma desde 1982. El antiguo dueño había pintado todo de beige, y pasamos el primer año de casados repintando. Melanie eligió amarillo para la cocina, decía que atrapaba la luz de la mañana. Tenía razón. Cada mañana tomaba mi café en esa cocina amarilla, viendo cómo la luz hacía brillar su cabello mientras preparaba el almuerzo de Tommy. Tommy llegó 2 años después de casarnos, nació durante una tormenta de nieve, luchando por salir al mundo como si ya llegara tarde a algo importante. Grace llegó 3 años después, tranquila como un domingo por la mañana. Recuerdo sostenerlos por primera vez y pensar que nunca había sentido algo tan perfecto. Tommy heredó mi terquedad y la habilidad atlética de Melanie. Grace heredó la belleza de su madre y mi amor por arreglar cosas. Se sentaba en el garaje mientras yo trabajaba en el coche, pasándome herramientas y haciendo 1000 preguntas sobre cómo funcionaban los motores. El aserradero daba buen seguro, salario estable, suficiente para unas vacaciones de 2 semanas cada verano. Íbamos en coche a Ocean City, alquilábamos la misma cabaña cada año. Tommy hacía castillos de arena mientras Grace recogía conchas. Melanie leía novelas románticas bajo una sombrilla mientras yo enseñaba a los niños a surfear. Placeres simples para gente simple, o eso creía yo. Vance heredó el aserradero cuando murió su padre, hace 10 años. El viejo Cramwell había sido duro pero justo. Vance no era ni una cosa ni la otra. Apenas aparecía 2 veces por semana, siempre oliendo a bourbon y colonia cara. Me dejaba a mí todo el trabajo, mientras él se llevaba el crédito. Tenía una forma de mirar a las empleadas que me revolvía el estómago.
Y debí haberme dado cuenta cuando empezó a mirar a Melanie de esa manera en los picnics de la empresa. Mi tío Floyd vivía 3 horas al norte, en una cabaña que él mismo construyó al volver de Vietnam. Era el hermano menor de mi padre, pero la guerra lo envejeció antes de tiempo. Venía cada acción de gracias con teorías conspirativas y advertencias sobre confiar en la gente equivocada. «Mataron a tu padre, Roger», me decía después de unas cervezas. Lo hicieron parecer un accidente, pero yo sé la verdad. Mi madre lo mandaba callar, cambiaba de tema. Después de que ella murió, cuando yo tenía 20, Floyd se volvió aún más raro y solitario. La última vez que lo vi con vida fue el Día de Acción de Gracias del año pasado. Se veía enfermo, delgado, sabio. Me apartó y me dio una llave. «Para cuando más la necesites», dijo. No explicó más. Las señales con Melanie empezaron siendo pequeñas. Ropa nueva que costaba más de lo que podíamos permitirnos. Quejas sobre la casa, sobre las vacaciones, sobre mi sueldo. «Vance dice que hay oportunidades de ascenso», comentó una noche durante la cena. «Tal vez deberías esforzarte más para impresionarlo». Pensé que intentaba ayudarme. Ahora sé que solo preparaba el terreno para algo que había sido planeado mucho antes de que ella agitara pompones en los partidos del instituto. Ese jueves de marzo empezó como cualquier otro. Hasta que mi capataz, Pete, me vio empapado en sudor. «Jefe, tiene mala cara. Váyase antes de contagiarnos a todos». Casi nunca faltaba, pero el mareo era insoportable. Subí a mi camioneta al mediodía, sin almorzar, deseando solo llegar a casa. El trayecto duraba 12 minutos. Lo sé porque los conté, luchando por no vomitar. Al girar en la calle Maple, vi el Mercedes de Vance en mi entrada. Ese sedán plateado que costaba más de lo que yo ganaba en 2 años, estacionado junto al Honda de Melanie. Pensé que quizá algo había pasado en el aserradero, que venía a darme la noticia. Aparqué en la calle y caminé hasta mi puerta. Estaba cerrada con llave. Raro. Nunca la cerrábamos de día en Millbrook. Busqué mis llaves, y entonces lo oí. La risa de Melanie, viniendo de arriba. No su risa educada ni la de cuando veía televisión. Su risa íntima. La que creía solo mía. Me quedé en mi propio pasillo escuchando a mi esposa y a mi jefe en mi habitación. Lo inteligente habría sido irme, pensar, buscar un abogado. Pero la inteligencia se esfumó. Subí esas escaleras que había subido 1000 veces, pasando las fotos escolares de Tommy y Grace, pasando nuestra foto de boda en la pared. La puerta estaba entreabierta. Vance estaba sentado en mi lado de la cama, poniéndose los zapatos. Melanie llevaba una bata de seda que nunca le había visto. Hablaban de París, de un restaurante con vista a la Torre Eiffel. Tan tranquilos, como si no estuvieran destruyendo una familia en la cama donde fueron concebidos mis hijos. «Hola, Vance», dije desde la puerta. Deberías haber visto su cara. Por una vez, Vance Cramwell no tuvo nada ingenioso que decir. Solo tomó su chaqueta y me empujó al pasar. «Hablaremos de esto mañana en el trabajo», murmuró, como si yo fuera un empleado que había interrumpido una reunión. Melanie ni siquiera intentó explicarse. Se sentó en su tocador, el que le compré por nuestro 10º aniversario, y empezó a cepillarse el cabello. «¿Cuánto tiempo?», pregunté. «¿Importa?». Siguió cepillando, larga y lentamente, como si habláramos del clima. «En esta casa duermen mis hijos, Melanie. Mis hijos». Se giró, con el rostro más frío que enero. «¿Tus hijos? ¿De verdad crees que Tommy quiere ser como tú? Matándose a trabajar por nada. Grace ya es más lista que tú. Se merecen algo mejor que esto». Hizo un gesto con la mano, abarcando nuestra habitación como si fuera una celda. «¿Mejor como Vance?» «Vance me llevará a Europa el mes que viene. Me comprará un departamento en el centro. Me enseñará lo que es la vida real, no esta farsa». Se levantó, ajustando la bata. «Mírate, Roger.
42 años y ya tocaste techo. Supervisor en un aserradero. ¿Eso soñabas de niño? ¿Esa es tu herencia? Yo soñaba con tener una familia. Con criar buenos hijos junto a la mujer que amaba. Se rió. Pero sin alegría. La mujer que amabas nunca existió. Interpreté un papel, Roger. Fui buena actriz un tiempo, pero ya me cansé de fingir que esto me basta. A la mañana siguiente fui a trabajar como si nada. Mi equipo ya estaba en sus puestos cuando la asistente de Vance me llamó a su oficina. Vance estaba tras el escritorio de su padre, tallado de una sola pieza de nogal. Estamos haciendo algunos cambios, dijo sin levantar la vista. Recortes de presupuesto. Tu puesto se elimina con efecto inmediato. Llevo aquí 18 años. Y has sido adecuadamente compensado por ellos. Seguridad te acompañará afuera. Tus pertenencias serán enviadas por correo. Esto es por Melanie. Alzó la vista y sonrió, esa sonrisa que siempre quise borrarle de un puñetazo. Esto es eficiencia, Roger. Nada personal. Firma el acuerdo y recibirás 2 semanas de pago. Si no, nada. Firme. ¿Qué otra opción tenía? Sin trabajo no hay abogado para el divorcio que ya veía venir. Mientras seguridad me escoltaba frente a los hombres con los que trabajé casi 2 décadas, vi a Pete y a los demás observando. Sabían que no era por recortes. En un pueblo como Millbrook, todos lo sabrían antes de la cena. Los papeles de divorcio llegaron la semana siguiente. Melanie había contratado al mejor abogado de 3 condados. De algún modo podía pagar una tarifa que era imposible con nuestro presupuesto. Quería la casa, los niños, pensión y manutención de un hombre que acababa de perder su único sustento. El trastero se convirtió en mi mundo tras perder el juicio. El juez Harrison, casualmente beneficiado con donaciones de Vance Cramwell, decidió que yo era una influencia inestable para mis hijos. El abogado de Melanie me pintó como violento e impredecible por haber golpeado la pared del garaje cuando me entregaron los papeles del divorcio. Poco importaron 18 años de empleo estable o haber entrenado al equipo infantil de Tommy. Vivir en un trastero no es algo que planeas. Empiezas durmiendo en tu camioneta, hasta que los policías te dicen que te muevas. Luego pasas de sofá en sofá, hasta que las esposas de tus amigos se incomodan. Y finalmente te ves en un U-Store en la Ruta 30, entregando $89 prestados por tu cuñado por una unidad climatizada. El guardia nocturno, un viejo llamado Carl, fingía no notar que me quedaba después del cierre. Había acomodado mis pocas pertenencias como muebles, el catre contra una pared, la caja de herramientas de mi padre como mesa, una linterna a pilas para iluminar. Guardaba la ropa en cajas plásticas. Me duchaba en el Planet Fitness por $10 al mes. Aprendí a cocinar en un hornillo, a lavar platos en un balde, a vivir tan callado que nadie supiera que estaba allí. Fue en mi 3ª semana en ese cubo de cemento cuando decidí revisar las cajas que Melanie había tirado durante el divorcio. Casi todo era basura que ella no quería, pero sabía que yo valoraba. Álbumes de fotos, las medallas de guerra de mi padre en Corea, adornos navideños que habíamos ido acumulando. Cada caja era un golpe en el estómago, recuerdos de una vida que parecía el sueño de otra persona. El maletín estaba encajado detrás de una caja de adornos, cubierto de polvo como si llevara años allí. Cuero marrón, cierre de combinación y una etiqueta que me heló la sangre, mi nombre escrito con la letra temblorosa del tío Floyd. Pero Floyd llevaba 8 meses muerto. ¿Cómo había llegado eso allí? Probé todas las combinaciones que se me ocurrieron, cumpleaños, aniversarios, nada funcionó. Al final le metí un destornillador al cierre y lo forcé hasta que el metal cedió. El estuche se abrió con un pop que resonó en el trastero como un disparo. Dinero. Pilas ordenadas de billetes de $100, fajados por el banco. Lo conté 3 veces. Me temblaban tanto las manos que perdía la cuenta. $50.000. Más efectivo del que había visto nunca fuera de una película. Pero fue la carta lo que lo cambió todo. La letra de Floyd en papel amarillo de bloc legal.
Roger. Si estás leyendo esto, lo perdiste todo. Bien. Un hombre no puede reconstruir hasta que limpia los cimientos. Este dinero no es caridad ni lástima. Es para viajar y hacer lo que debes hacer ahora. Conduce a estas coordenadas en Montana. Aparca en la puerta roja de Timberwolf Road. Camina 1 milla al norte hasta encontrar la roca que parece la cabeza de un oso. Detrás está la verdad de por qué murió tu padre. Sé que crees que estoy loco. Todos lo hacen. Pero, loco, es como te llaman cuando ves cosas que otros no quieren ver. Tu padre no murió en un accidente en el aserradero. Lo asesinó el señor Cromwell porque se negó a vender su parte de los derechos minerales. Esos derechos valen millones ahora y te pertenecen a ti. Llevo 40 años reuniendo pruebas, creando riqueza con mi propia parte, esperando el momento adecuado. Pero el cáncer me tiene y no viviré para ver justicia. Ese es tu trabajo. La cabaña tiene todo lo que necesitas: documentos, grabaciones, fotografías, incluso alguna sorpresa sobre tu esposa. No confíes en nadie, y menos en la familia. Tu primo Dwight está en el bolsillo de los Cromwell desde hace años. Y, Roger, tu padre estaría orgulloso del hombre en que te has convertido, aunque ese hombre ahora mismo duerma en un trastero. A veces el punto más bajo es justo donde necesitas estar para ver las estrellas. Haz que paguen por lo que nos arrebataron. Floyd. Leí la carta 6 veces antes de que de verdad me cayera el 20. Mi padre tenía derechos minerales. Lo asesinaron. Y Floyd lo supo todo el tiempo, pero no dijo nada durante 40 años. Las coordenadas apuntaban a algún lugar cerca del Parque Nacional Glacier, en la naturaleza de Montana, donde Floyd había vivido como un ermitaño desde Vietnam. Me senté en ese catre con $50,000 en las manos mientras el estómago me rugía de hambre. Ese dinero podría conseguirme un apartamento, un abogado, quizá la custodia compartida de mis hijos. Podría resolver mis problemas inmediatos. Pero las palabras de Floyd sobre la muerte de mi padre no dejaban de retumbar. ¿Qué verdad me esperaba en Montana? ¿Qué sorpresa sobre Melanie? La decisión, en realidad, no fue una decisión. A la mañana siguiente compré una Ford F-150 usada por $8,000 en efectivo a un vendedor que no hizo preguntas. La cargué con equipo de acampada, provisiones y comida suficiente para una semana de viaje. No le dije a nadie a dónde iba. ¿A quién se lo diría? A mis hijos no les permitían hablar conmigo. Mis amigos habían tomado partido en el divorcio y yo no estaba en el equipo ganador. Antes de salir de Pensilvania pasé en coche por la casa de la calle Maple por última vez. La bici de Tommy estaba en la entrada. La ventana del cuarto de Grace tenía cortinas nuevas, moradas en vez de las rosas que eligió conmigo. El coche de Melanie no estaba, seguramente en el condominio del centro que le pagaba Vance. La vida que había construido seguía sin mí, como si nunca hubiera existido. El viaje a Montana tomó 3 días de conducir duro, parando solo para repostar y dormir unas horas en áreas de descanso. Las coordenadas me llevaron al fondo del condado de Flathead, donde la carretera pasó de asfaltada a grava y luego a poco más que sendas de ciervos. Timberwolf Road estaba señalizada con un poste oxidado agujereado por balas. Uno de esos lugares donde el GPS se rinde y te deja por tu cuenta. La puerta roja de la que habló Floyd era más bien óxido que rojo, con una cadena pesada y un candado que abrió la llave que me había dado el día de Acción de Gracias. Más allá, la carretera desaparecía. Aparqué la camioneta y empecé a caminar al norte usando la brújula del móvil, hasta que incluso eso perdió señal. El bosque era tan denso que apenas entraba la luz al suelo. Cada sonido me sobresaltaba, preguntándome si osos o lobos me miraban desde las sombras. La roca con forma de cabeza de oso estaba en un claro, exactamente a 1 milla de la puerta, según mi torpe conteo de pasos. Era enorme, quizá de 15 pies de alto, y desde el ángulo correcto de verdad parecía un grizzly de perfil. Detrás, escondido por la maleza, había un sendero que llevaba otras 100 yardas hasta una cabaña que no debería existir. No era la choza desvencijada de un ermitaño,
Era una estructura moderna con paneles solares, antena satelital e incluso un generador que zumbaba detrás de un cobertizo. La puerta, de acero reforzado, abrió con otra llave del llavero de Floyd. Por dentro parecía mezcla de vivienda y sala de evidencias de un detective. Una pared cubierta de fotos, documentos y recortes de periódico de hace 40 años. Otra con archivadores, cada cajón meticulosamente rotulado. Un escritorio sostenía 3 monitores y equipo de vigilancia que debió costar miles. Lo primero que vi fue la foto de mi padre, joven y sonriente, junto al viejo Cramwell en el aserradero. Sostenían papeles, dándose la mano. El pie de foto que Floyd había escrito: Acuerdo de Sociedad, 1976. Papá y Cramwell como socios iguales. Los documentos contaban la historia pieza a pieza. Mi padre, Daniel Rix, no solo trabajaba en el aserradero, era el socio de Cramwell, porque había heredado derechos minerales de mi abuelo, derechos que resultaron estar sobre uno de los mayores yacimientos de gas natural de Pensilvania. Cramwell necesitaba esos derechos para expandirse. Mi padre aceptó una sociedad en lugar de vender. Luego venían los informes policiales de 1982. Accidente industrial en el aserradero. Daniel Endris aplastado por un cargador de madera que falló misteriosamente. La investigación fue hecha por cumplir. Caso cerrado en una semana. Pero Floyd había encontrado la verdad. Registros de mantenimiento que mostraban que el cargador se había revisado el día anterior. Una póliza de seguro que Cramwell había contratado sobre mi padre meses antes. Un testigo, ya fallecido, que vio a Cramwell discutir con mi padre para que vendiera todo. Y no fue lo más impactante. En una carpeta marcada MD había fotos que me helaron la sangre. Melanie con 16 años junto a Vance Cramwell, que entonces tendría 38. Más fotos a lo largo de los años, siempre a distancia, siempre con cuidado. Luego, un documento que me dejó sin aire, una cuenta bancaria a nombre de soltera de Melanie, abierta cuando tenía 17, con depósitos regulares de una filial de Cramwell Industries. El equipo de grabación guardaba decenas de archivos, todos fechados y rotulados. Abrí uno de hace 3 años. La voz de Floyd, vieja pero clara, siguiendo a MD a reunión con VC en el Riverside Motel. Luego, la voz inconfundible de Melanie: se está poniendo sospechoso, ¿cuánto más tengo que seguir haciendo de ama de casa? Vance respondió: hasta que podamos provocarlo para tener algo que usar en el juzgado. Lo necesitamos desacreditado, no solo divorciado. Otra grabación del año pasado. Melanie: llevo 16 años casada con él, Vance. He tenido sus hijos. He fingido amarlo tanto tiempo que a veces olvido que finjo. Vance: esos niños son tu póliza de seguro. Nunca peleará con todos si están en medio. Y cuando esté roto, de verdad roto, los derechos minerales revertirán a su pariente más cercano. Como viuda desconsolada o exesposa con custodia total, los controlarás hasta que los niños sean mayores de edad. Me quedé horas en esa cabaña, viendo cómo las piezas de mi vida se reordenaban como un rompecabezas que había estado mirando al revés. Melanie no se había desenamorado de mí. Nunca me amó. La colocaron en mi vida como una pieza de ajedrez. Una chica de 17 años manipulada por un hombre con más del doble de su edad para destruirme décadas después. Los documentos financieros eran abrumadores. Los derechos minerales que mi padre se negó a vender ahora valían aproximadamente $8 millones. Floyd había estado cobrando silenciosamente las rentas de su parte durante 40 años, viviendo como un pobre mientras acumulaba una fortuna. Cada centavo estaba documentado. Cada transacción legal y limpia. Y según el testamento que encontré en el escritorio, cada dólar era ahora mío. Pero Floyd había sido más listo que atesorar dinero. Había construido un caso legal que destruiría Cramwell Industries. Violaciones medioambientales, evasión de impuestos, sobornos a funcionarios locales, incluido el juez Harrison, el mismo que dictó mi divorcio. La evidencia era abrumadora, meticulosa, esperando como un arma cargada. El último archivo en el ordenador era un vídeo del propio Floyd, grabado semanas antes de morir.
Se veía esquelético, comido por el cáncer, pero con la mirada tan afilada como siempre. Roger, dijo a cámara, siento no habértelo contado antes, pero nos vigilaban. Siempre nos han vigilado. Si estás viendo esto, lo perdiste todo, lo que significa que creen que ganaron. Ya no te están mirando. Ahora puedes contraatacar. El dinero es tuyo, legal y limpio. Pero lo que hagas con las pruebas es tu elección. Puedes llevarte la fortuna y desaparecer, o puedes terminar lo que empezó tu padre. De cualquier modo, ellos pierden. Pasé 3 días en la cabaña de Floyd, memorizando documentos, copiando archivos, entendiendo el alcance completo de lo que habían hecho los Cramwell. La elección de la que hablaba Floyd no era tal. Huir con el dinero sería dejarlos ganar. Dejar el asesinato de mi padre impune. Permitir que mis hijos crecieran creyendo que su padre fue un fracasado que los abandonó. El camino de vuelta a Pensilvania se sintió distinto. Ya no huía. Conducía hacia la justicia, con una camioneta llena de pruebas y una cuenta bancaria que por fin me daba poder para pelear. Mi primera parada fue la oficina del FBI en Pittsburgh. La agente Patricia Noyes escuchó mi historia con esa cara impasible de quien ha oído todas las teorías conspirativas del mundo. Luego le enseñé los documentos. Su expresión cambió. Llamó a 2 agentes más y después a su supervisora. La investigación tomó 4 meses. 4 meses de jurados secretos, de contables forenses escarbando en 40 años de libros de Cramwell Industries, de federales entrevistando a cualquiera que hubiera hecho negocios con Vance. Yo me mantuve en silencio, viviendo en un piso pequeño en Pittsburgh, siguiendo el consejo de mi abogada, permanecer invisible mientras la maquinaria de la justicia empezaba a girar. Los arrestos llegaron un martes por la mañana. A Vance Cramwell lo sacaron del club de campo esposado. 3 concejales, el juez Harrison, incluso el jefe de policía que había cerrado tan rápido el informe del accidente de mi padre. Los cargos iban desde evasión fiscal hasta conspiración y delitos medioambientales que costarían millones en limpieza. El asesinato no pudo procesarse porque el viejo Cramwell ya estaba muerto, pero su hijo pagaría por mantener la tapadera. El arresto de Melanie fue distinto. La detuvieron en la escuela primaria cuando iba a recoger a Grace. Me llamó desde la cárcel, la primera vez que hablábamos en meses. «¿Cómo pudiste hacerles esto a tus hijos?», gritó. «Verán a su madre arrestada». «La madre nunca fue real», le dije. «Eras una ficción, un personaje interpretado por una chica a la que Vance empezó a moldear cuando tenía 16. Los niños merecen saber quién es de verdad su padre, no el fracaso que intentaste dibujar». Entonces se quebró, la verdad resquebrajando su actuación perfecta. Le habían prometido millones por destruirme, por robar la herencia de mis hijos, por continuar una estafa que empezó antes de que yo naciera. La mujer a la que amé, que creí que me amaba, admitió que recibía pagos desde el instituto para acercarse a mí, casarse conmigo, tener hijos conmigo, todo para que los Cramwell acabaran robando lo que mi padre murió protegiendo. El juicio salió en las noticias nacionales. «Dinastía maderera de pueblo pequeño cae tras conspiración de décadas», decían los titulares. Vance recibió 15 años de prisión federal. Melanie, 5, probablemente saldrá en 2. Los otros conspiradores cayeron como fichas de dominó, compitiendo por pactar y delatar a los demás. Pero la verdadera victoria llegó cuando recuperé a mis hijos. Tommy y Grace habían estado viviendo con la madre de Melanie durante el juicio. La primera vez que los vi después de que todo saliera a la luz, Tommy evitó mis ojos. Grace corrió hacia mí llorando, preguntando si mamá era realmente una mala persona. «Tu madre tomó decisiones terribles», les dije, abrazándolos a ambos en el salón de nuestra casa nueva, un lugar modesto no muy lejos de su escuela. «Pero eso no significa que no los quiera. La gente es complicada. Puede hacer cosas malas y aún así tener algo de bueno». Tomó tiempo, terapia para los 3. La rabia de Tommy se fue derritiendo hasta volverse comprensión. La confusión de Grace se asentó en aceptación. Encontramos nuestro ritmo como una familia distinta,
construida sobre la verdad y no sobre mentiras. Usé el dinero de Floyd para iniciar mi propio negocio maderero, Riggs & Sons, aunque Tommy jura que será ingeniero, no obrero de aserradero. Contraté a Pete y a los buenos hombres de Cramwell Industries, pagándoles mejor y con respeto de verdad. El trastero donde viví sigue siendo mío. Pago los $89 cada mes y a veces voy solo para recordar. Carl, el guardia nocturno que fingió no verme viviendo allí, ahora es mi supervisor del turno de noche. Si recuerdas de dónde vienes, me dijo una vez, nunca perderás de vista a dónde vas. El tío Floyd tenía razón en todo. A veces tienes que perderlo todo para encontrar la verdad. Mi padre murió por negarse a ceder lo que era suyo, y tardó 40 años en llegar la justicia. Floyd vivió como un ermitaño, reuniendo pruebas y riqueza, sacrificando su propia vida para asegurarse de que la verdad saliera a flote. Y yo, pasé de comer frijoles fríos en un trastero a heredar $8 millones y tener un negocio próspero. Pero la riqueza real no está en la cuenta del banco. Está en la risa de Tommy cuando le ayudo con cálculo, aunque dice que no necesita ayuda. En la sonrisa de Grace cuando me enseña su proyecto de ciencia sobre silvicultura sostenible. En saber que mi padre estaría orgulloso, que el sacrificio de Floyd sirvió de algo. Que a veces lo peor que te pasa es un regalo envuelto en alambre de púas. Melanie dijo que moriría pobre y solo. Se equivocó en ambas. Pero, más importante, me enseñó que vivir una mentira rodeado de gente es la verdadera soledad. La verdad, aunque destruya todo lo que creía saber, es libertad. Y esa libertad, aprendida en un trastero de 3 por 1,5 metros mientras comía frijoles fríos, vale más que todos los derechos minerales de Pensilvania. Mi nombre es Roger Endris. No era nadie especial, solo un supervisor de aserradero intentando criar bien a sus hijos. Pero a veces ese nadie especial es justo quien tiene que ponerse en pie y pelear. A veces el tipo corriente es el que derriba un imperio construido sobre mentiras y asesinato. Si esta historia te aportó algo, si te hizo pensar en las verdades que podrían estar ocultas en tu propia vida, dale me gusta a este vídeo y compártelo con alguien que necesite oír que tocar fondo no es el final. Comenta abajo tu propia historia de cómo superaste una traición o encontraste la verdad en lugares inesperados. Y suscríbete a este canal para más historias reales de gente ordinaria enfrentando circunstancias extraordinarias. Porque todos tenemos una historia, y a veces las más poderosas vienen de los sitios menos pensados.